Familia, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? El de hoy va a estar increíble. Pon los oídos bien atentos, prepara tu mente, prepara tu corazón, porque el mensaje de hoy va a estar formidable. Empezamos una serie nueva, una serie que si la vivimos nos va a cambiar totalmente. Así que los invito a que nos levantemos a alabar, vamos a adorar a Dios juntos. Nos vemos al rato. Mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti. Imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti. Voy a lo incierto, a donde tú estás, pasos en agua, voy en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separan. Imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí. Hola familia, un gusto enorme saludarte y un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. Hoy estamos bien contentos. Hace
más de 2 semanas. Iniciamos nuestras reuniones presenciales y la verdad ha sido una enorme bendición volvernos a reunir, volvernos a ver. Y si estás en Cuernavaca, no pierdas la oportunidad de congregarte. Pero si por algún motivo no puedes o no vives aquí en Cuernavaca, o por el motivo que sea, vamos a seguir grabando estos mensajes para que podamos seguir estando en contacto y aprendiendo la palabra de Dios. Y mira, predicar ante una cámara es difícil, pero saber que detrás de esa cámara estás tú, esto es increíble, es muy alentador y también es muy emocionante saber que el Dios que nos ama sabe lo que necesitamos y Él ha preparado algo muy, muy especial, exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y hoy iniciamos una nueva serie. Estoy seguro que vamos a ser muy bendecidos con estas enseñanzas, pero antes de iniciar, déjame ponerte un video y quiero que pongas mucha atención en la actitud de estos perros. Adelante, veamos el video. Y es que no puede ser que un perro esté más contento que nosotros, ¿estás de acuerdo? Y te digo, en el último año la vida nos ha cambiado un buen. Nunca habíamos vivido tiempos tan difíciles. La economía ha cambiado, nuestra relación con los demás ha cambiado, nuestros trabajos han cambiado. Muchas personas están trabajando en casa, otros incluso desgraciadamente se han quedado sin trabajo, escuelas cerradas, niños estudiando en casa, problemas de salud, etcétera, tristeza en muchos hogares por la pérdida de seres amados, iglesias incluso cerradas por mucho tiempo. Y mira, Dios ha permitido que tú y yo vivamos estos tiempos tan difíciles. Y en nuestra impotencia muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué no acabas con todo esto que es tan malo para que no tengamos ya de qué preocuparnos? Pero algo que yo me he dado cuenta es que en estos tiempos difíciles somos más sensibles a la voz de Dios y es donde más fácilmente nos acercamos a Dios. Y es en estos tiempos difíciles donde yo descubro que Dios es real y que lo que dice es verdad. ¿Cómo saber que Dios es un proveedor si yo no tengo necesidad? ¿Sabes? ¿Cómo saber que Dios es mi ayudador si yo no necesito ayuda? Y mira, la invitación de nuestro Dios sigue abierta. Dice Mateo 11, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Ven, si tú estás en esta condición, ven, los brazos de Dios siguen abiertos. Y mira, hace algunos días, algunas semanas, tuve la oportunidad de volver a ver a una persona que normalmente venía a la iglesia. Y la verdad es que yo no reconocí a esta persona, andábamos con el cubrebocas, pero de repente vi que me saludó, platicamos un rato y la verdad es que me dio mucho gusto ver a esta persona nos ayuda mucho en la iglesia, pero me llamó la atención que me cortó de una manera muy rápida y yo noté que no quería platicar con nosotros. Y no entendía yo por qué, porque si somos sus amigos, incluso somos sus pastores, íbamos mi esposa y yo, y me puse a pensar, ¿qué ha pasado en la mente de esta persona durante todo este tiempo? Y sabes, uno de los efectos más graves de este tiempo es que ha afectado nuestras mentes. Mira,
para esta pandemia hemos tenido que aprender a usar muchas cosas para defendernos. Ahora usamos un cubrebocas, a cada rato nos ponemos gel para las manos, nos lavamos las manos, la sana distancia, caretas, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que no hemos hecho y por donde hemos sido muy atacados es que no hemos protegido nuestros oídos. ¿Sabes? No hemos usado nada que proteja nuestros oídos y durante 24 horas, los 7 días de la semana, hemos estado recibe malas noticias a través de la televisión, a través de los noticieros, a través de las redes, videos, etcétera. ¿Sabes? Todo el tiempo por nuestros oídos han estado entrando malas noticias que han dañado mucho nuestra mente. Y hoy muchos de nosotros vivimos con miedo o preocupados, en incertidumbre, a veces en desesperanza, enojados, etcétera. Y la pregunta es, ¿dónde está la vida abundante que Dios quiere que vivamos? Dios vive en un ambiente de amor, de paz, de seguridad, de esperanza, y tú y yo fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Dice en Génesis que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando tú y yo no vivimos en un ambiente donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay seguridad, no funcionamos bien. Porque es un ambiente contrario para el que tú y yo fuimos creados. Y mira, ser creyente no significa que vivamos fuera de la realidad o tratar de imitar al avestruz ignorando lo que pasa. ¿Sabes? Es evidente que la situación que estamos viviendo es difícil. Hay una pandemia que todavía no está controlada, la economía está afectada, la inseguridad está desbordada, hay mucho desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero amigo, este no es todo el cuadro. El cuadro no está completo hasta que tú y yo no coloquemos a Dios dentro de ese cuadro. Y la pregunta es, ¿y Dios? Ok, por un lado estamos viendo todo esto, pero ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en todo este ambiente? ¿Y qué hace Dios en todo esto? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Y algo que tú y yo debemos entender es que Dios nos dio la libertad de decidir. Y tú y yo escogemos en qué ambiente vamos a vivir. Si vivimos en un ambiente de paz, de amor, de seguridad, o vivimos en un ambiente de miedo, de inseguridad, de preocupación. Porque cuando vivimos en un ambiente para el cual Dios no nos creó, no funcionamos bien. ¿Sabes? Nos comportamos de una manera equivocada, nuestras defensas bajan, nos enfermamos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú y yo vivimos en un ambiente para el cual Dios nos creó, funcionamos correctamente. Estamos contentos, ¿sabes? Nuestras defensas se mantienen altas, etcétera. Y es en nuestra mente donde decidimos en qué ambiente vivir. Si vivimos en el terreno de Dios o vivimos en el terreno del enemigo. Y son nuestros pensamientos, escucha bien por favor, son las cosas en las cuales pensamos las que determinan en qué ambiente vamos a vivir. Y si yo permito que aquí adentro, en mi mente, entren pensamientos de malas noticias, que solamente hablan de cosas que afectan mi mente, ¿sabes qué? Y fijo mi mente en ellos, es obvio que tú y yo no vamos a funcionar bien, ¿estás de acuerdo? Y mira, el enemigo se ha tomado muy en serio esta batalla. Y él sabe dónde y cómo atacar. Y el objetivo principal está aquí, es nuestra mente. Y Dios sabe lo que este enemigo ha hecho y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Tenemos que dejar de escuchar a este engañador. ¿Sabes? La Biblia le llama el padre de mentira y tenemos que empezar a escuchar a Dios. Y hoy, gracias a Dios, hoy Dios nos regala una nueva serie. Vamos a empezar una nueva serie y vamos a hablar de nuestros 6 enemigos, los 6 ataques más frecuentes con los que el enemigo ataca nuestras mentes. Pero Dios nos va a enseñar cómo defendernos de estos ataques, cómo vivir victoriosos, porque ese es el plan de Dios para ti y para mí. Pero ojo amigo, no vamos a salir adelante si no decidimos poner en práctica lo que Dios nos diga, porque Dios
no nos trajo aquí para recibir información, para saber. Dios nos trajo aquí para que tú y yo sepamos y pongamos en práctica lo que Dios nos dice, porque si no, como dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta serie sea una bendición para ti y para mí. Y vamos a pedirle también a Dios que Él sea el que nos hable. Necesitamos escuchar su voz y necesitamos con urgencia aprender y que Él pueda producir en nosotros lo que Él quiere a través de estas enseñanzas. Así es que si te sientes cómodo, cierra tus ojos y oramos y le decimos: Dios, estamos confiados en que tú nos amas, pero tú también sabes lo que estamos viviendo y sabes cómo nos sentimos. Padre, tu promesa es estar con nosotros y nosotros lo creemos, pero hoy necesitamos que nos hables. Necesitamos escuchar tu voz, queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Y déjame te cuento también algo. Hace algunos años estaba platicando en el consultorio con un amigo. A mi amigo le había ido muy mal, había perdido todo. Su fábrica, su fuente de ingresos, su trabajo y por si fuera poco, Hacienda le había decomisado sus bienes. Y platicando con él, le hice una pregunta, le dije: oye, ¿y cómo te sientes? Y lo que más me llamó la atención fue la respuesta que él me dio. Él me dijo: estoy emocionado. Yo me saqué de onda, dice, porque estoy esperando dónde va a salir Dios a actuar. Y sabes, yo me sorprendí, eso se llama fe, porque yo quisiera actuar así cuando aparecen los problemas, pero muchas veces no respondo así. Respondo de una manera diferente cuando tengo problemas. Cuando estoy enfrente de ellos, muchas veces lo primero que hago es tener miedo. Y yo sé que muchos de los que estamos escuchando hacemos lo mismo. Vemos el problema y nos llenamos de miedo. Y esa es una manera equivocada de enfrentar los problemas. Porque el miedo cobra su factura. Perdemos la paz, empezamos a tratar mal a la gente, empezamos a cometer errores, decisiones que no son las correctas. Y es urgente que Dios nos enseñe a enfrentar los problemas. Por eso esta serie. Y hoy empezamos con el primer enemigo y vamos a hablar del primer enemigo, que es el miedo. Y hoy Dios nos va a enseñar cómo enfrentar los problemas sin tener miedo. Y esto va a estar buenísimo, amigo. ¿Y sabes por qué? Porque o hay paz o hay miedo, o hay amor o hay enojo, ¿sabes? O hay gozo o hay preocupación, porque estas cosas no pueden convivir en el mismo momento. Y para esto te invito que abramos nuestras Biblias en un pasaje muy sencillo, pero es increíblemente cierto y eficaz. Así es que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y te digo una cosa: de ti depende y de mí depende que esto que vamos a escuchar se haga una realidad en nuestras vidas. Segunda de Reyes, capítulo 6, y te cuento más o menos el contexto. Un día, una persona que es sirviente de un profeta de Dios se levanta, abre las puertas de su casa. Y cuando abre la puerta de su casa se encuentra con una sorpresa. Están rodeados por el enemigo. Y sabes, esa es una manera terrible de iniciar el día, ¿no crees? Dice Segunda de Reyes 6, el versículo 15, dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y él dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven al profeta de Dios, a Eliseo. ¿Cómo ves? Un hombre que se levanta y lo primero que ve cuando abre las puertas de su casa es que está lleno de problemas. Y este joven lo primero que dice es: oh Dios, no puede ser. Fueron las primeras palabras de ese hombre. ¿Sabes? Lo mismo dijeron las mamás cuando escucharon que iban a cerrar las escuelas. Cuando dijeron: ¿sabes qué? Los niños se quedan en casa. Te aseguro que las mamás dijeron: oh no, Dios, no puede ser. O muchos de nosotros, cuando escuchamos que todo esto entraba en un semáforo rojo y no podíamos ir a trabajar, dijimos: oh no, Dios, no puede ser. O cuando
cuando empezaste a sentir síntomas del COVID y empezaste a decir, oh no, Dios, esto no puede ser. Yo he tenido COVID como 15 veces. Cada que toso, estornudo, ya siento que ando en eso. Oh no, no puede ser. Es lo primero que dijo este joven. Y es lo que nosotros normalmente decimos. Fíjate, este joven no dijo, oh, vamos a orar, oh, vamos a alabar a Dios. No. Él dijo, oh, no, Dios, no puede ser. Y sabes, esta persona se acostó en un mundo diferente al que tenía cuando se levantó. Y cuando ve la realidad que está viviendo al otro día, él dice, oh, no, y llega el miedo. Lo mismo pasa cuando te quedas sin trabajo, cuando un familiar cercano se ha ido o cuando tienes que cancelar planes de trabajo y las cosas que tenías por hacer no se pueden hacer y decimos, oh no. La siguiente frase es normal y la decimos tú y yo y este joven, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hago? Me da miedo. Y observa lo que el profeta, observa lo que Eliseo le dice a este joven en el versículo 16, le dice, no tengas miedo. Pero además le dice algo muy raro. El profeta le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y este joven seguramente pensó, serás muy profeta, pero eres pésimo en matemáticas, ni siquiera sabes contar. Nosotros somos 1 y 2, tú y yo, y los de allá afuera son muchísimos. Se nota que ni siquiera sabes calcular. Y el pasaje continúa. Este hombre, el profeta de Dios, se pone a orar. Y en el versículo 17 dice que entonces Eliseo oró, oh Señor. ¿Y sabes qué le pide Eliseo a Dios? Le dice, abre los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos de este joven para que vea. ¿Y qué crees que hizo Dios? Dios le abre los ojos a este joven. Y entonces este joven, dice el versículo 18, y cuando el joven levanta la vista, vio que la montaña que estaba alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y, ¿sabes? Ángeles guardándolos en carros de fuego. ¿Cómo ves? Y esta enseñanza, Dios nos las deja en la Biblia no para que la sepamos, sino para que la apliquemos a nuestras vidas. Hoy tú y yo tenemos que aprender algunas cosas que debemos de hacer y algunas cosas que no debemos de hacer para enfrentar los problemas sin miedo. Amén. Y empiezo con esto. ¿Sabes? Cuando el siervo le pregunta al profeta, ¿qué vamos a hacer? La primera palabra que le dice el profeta es no. No. Y sabes, en tiempos difíciles, en tiempos de problemas, hay cosas que no debemos hacer. Me acuerdo, mi hermano es muy simpático. Mi hermano le decía a su hijo mayor, cada que él quería que su hijo no hiciera algo, le decía, Juan, no, eso no. Y hoy Dios nos va a decir exactamente lo mismo, eso no. ¿Qué no debemos de hacer cuando tú y yo estamos enfrentando un problema para no caer en miedo? Y lo primero que no debemos de hacer es que yo no me voy a desquitar con la gente cercana cuando estoy en problemas. No, eso no. Otra cosa que no debemos de hacer es que yo no me debo de desesperar. Eso no. Tampoco le debo de echar la culpa a Dios. ¿Sabes qué? Esto no es un juicio de Dios. No, Juan, eso no. David, eso no. Y otra cosa que no debo de hacer es llenar mi mente de noticias tóxicas en la tele, en las redes. Y luego, ya que me lleno la mente de pura porquería, le pido a Dios que guarde mi corazón y mi mente. ¿Cómo? Como si ya se le entregué al internet. No, eso no. No llenes tu mente de todas estas noticias tóxicas. Y te aclaro una cosa, lo que no hagas es tan importante como lo que sí debes de hacer. Y tú sabes algunas otras cosas que no debes de hacer. No, eso no. Pero hay un no, que es el más importante, que el profeta de Dios le dice a este joven. Este profeta le dice, no tengas miedo.
Y seguramente el joven se sorprende, ¿cómo no voy a tener miedo, Eliseo, si tengo muchas facturas que pagar, tengo empleados a los cuales les debo de pagar un sueldo, tengo problemas físicos y yo soy susceptible de contagiarme de esta enfermedad, soy viejo y quiero vivir más, ¿cómo no voy a tener miedo si no tengo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué me dices que no tenga miedo? Y quiero aclararte bien esta orden que le da el profeta. Porque no tener miedo no significa que te corra atole por las venas cada vez que tienes un problema. Eso no es. ¿Sabes? Pero lo que sí es que una cosa es tener miedo y otra cosa es vivir con miedo. ¿Sabes? Se vale meterte a la recámara del miedo. Lo que no se vale es que te metas a vivir ahí y no salgas. Porque tener miedo es normal. Mira, amigo, a mí me da miedo estar frente a esta cámara, pero lo que estoy haciendo es muy importante y no por miedo voy a dejar de hacer esto. El miedo no tiene por qué controlarme, ¿entiendes? ¿Entendemos el punto? Y Dios permite estos tiempos porque Él quiere hacernos libres. ¿Sabes qué? Hay cosas que nos esclavizan, hay cosas que nos tienen atados, hay cosas que nos impiden ver el poder de Dios y que nos roban del poder de Dios. Y Dios hoy nos dice, no tengas miedo. Esta es la manera como Dios nos va a liberar. Ya basta, ¿no crees? Ya basta, amigo, que el enemigo nos robe la paz. Ya basta de vivir con miedo. Y hay algo que nos va a dar Dios el día de hoy para enfrentar los problemas. Ese algo se llama fe. Porque muchas veces nuestros ojos están colocados en las cosas que sí vemos, pero hay cosas que no vemos que son mucho más importantes que las que sí vemos. Y es necesario que Dios cambie nuestra manera de ver las cosas. La fe. La fe muchas veces no cambia las circunstancias, pero nos cambia a nosotros. No tengas miedo. ¿Sabes? Cuando no sé qué hacer, cuando veo las cosas que están de cabeza, Dios me dice, no tengas miedo. Y yo tengo que dar un paso, tengo que creer. Porque si tienes miedo no vas a salir adelante, amigo. Y la pregunta no es tanto como le dice este joven al profeta de Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? La pregunta que Dios nos hace es, ¿ahora qué ves? No es qué vas a hacer, sino qué ves. ¿Sabes? Porque el enemigo usa una estrategia muy, muy especial cuando tú y yo enfrentamos un problema y él trata de evitar que veas. Escúchalo bien, por favor. Una de las cosas que hace el enemigo cuando tú y yo enfrentamos un problema es tratar de evitar que veas. Y te voy a mostrar de una manera sencilla cómo el enemigo maneja sus trampas. Mira, esta moneda tan pequeña puede hacer que tú y yo dejemos de ver las cosas. Algo tan pequeño puede tapar absolutamente nuestra vista. ¿Te lo demuestro? Coloco esta moneda en la lente de la cámara y automáticamente dejas de ver las cosas. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacer que yo deje de ver todo lo demás? ¿Sabes? Eso es lo que hace el enemigo. Esa es la estrategia del enemigo. Él puede hacer que fijemos nuestros ojos en el problema y dejemos de ver a Dios. Dejemos de ver la grandeza de Dios. ¿Sabes? Y bloquearnos y vivir llenos de miedo. Una cosa tan pequeña como lo que está pasando, ¿sabes? Hacer que perdamos de vista al Dios inmenso que tenemos. Mira, hay cosas que el diablo no te puede hacer, pero hay algo que sí puede hacer, que tú dejes de ver a Dios, que yo deje de ver a Dios cuando tengo un problema y vivir con miedo. No permitas, amigo. No permitamos que algo tan pequeño impida que levantemos nuestros ojos y voltemos a ver a Dios. Como dice el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No permitamos que algo tan pequeño impida que veamos al Dios enorme que tenemos. Pero mucha gente lo hace. Mucha gente vive con miedo. Mucha gente es adicta al miedo.
y pensamos que es normal. Viven más con miedo y a veces vivimos más con miedo que con fe. En el pasaje, el profeta le pide a Dios una cosa acerca del joven. Dios, abre sus ojos. Y cuando Dios le abre los ojos a este joven, las cosas cambiaron. Porque empezó a ver las colinas y alrededor llenas de la ayuda de Dios, carros de fuego, ángeles alrededor de ellos. Sabes, es bien importante que tú y yo entendamos esta lección. Es bien importante que tú y yo entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo el enemigo siempre usa estrategias para que dejemos de ver a Dios. Dios, abre nuestros ojos. Y algo súper importante, y con esto termino. Cuando el profeta de Dios, pon atención por favor, cuando el profeta de Dios oró, la ayuda no vino en ese momento, la ayuda ya estaba antes ahí, ¿cómo ves? ¿Sabes? Lo único que hizo Dios es mostrárselos. Ya estaba ahí Dios, pero el joven no podía verlo. Y también algo que quiero aclararte en este pasaje es que Dios no respondió la oración del profeta eliminando al enemigo. No. Lo que hizo Dios fue iluminar su presencia. Y a través de la fe, ver que Dios siempre ha estado ahí. ¿Cómo ves? Y esta es la única forma como tú y yo no vamos a tener miedo, que Dios nos abra los ojos. Amigo, dejemos de pensar en lo que sí vemos y empecemos a pensar en lo que no vemos. Y antes de pedirle a Dios que nos diga qué hacer, ¿por qué no le pedimos a Dios mejor que abra nuestros ojos? Dios quiere darnos vista. Dios quiere que tú y yo veamos quién es Él. Abre mis ojos, Dios, para ver. Esa es la oración que tú y yo debemos de pedirle a Dios cuando estemos enfrente de los problemas. ¿Sabes? Porque hay más con nosotros que los que están con ellos. Dios, abre mis ojos para ver que no estoy solo, que estoy contigo. Y si tú estás conmigo, Dios, ¿quién contra mí? Como dice el libro de Romanos. Y es que tenemos más razones para confiar en Dios que para dudar en Él, ¿no crees? Tenemos muchas victorias en nuestras vidas y son razones para no tener miedo. Y tenemos más razones para estar agradecidos que para tener miedo, ¿no crees? Amigo, levanta tus manos, alaba a Dios en el problema, deja que tus hijos te vean alabar a Dios, deja que la gente nos vea cómo peleamos nuestras batallas. Puede que tengamos miedo, pero esto no evita la presencia de Dios. Y las batallas se enfrentan así, con nuestros ojos, viendo a Dios. Abre mis ojos, Señor, para no dejar de verte. Esa es la forma para no tener miedo. Y esa es la forma de Dios para enfrentar los problemas, y es la forma correcta, la única forma para que tú y yo salgamos de aquí llenos de valor, sin miedo. Y amigo, ya escuchaste lo que Dios dice, ya escuché lo que Dios dice, y Dios nos dice que no se trata de saber, se trata de hacer. Señor, abre mis ojos, y te aseguro que en el momento en que tú y yo se lo pidamos, Dios nos permitirá ver su presencia, y su presencia es más grande que todo y cualquier cosa que pueda pasarnos. Amigo, Dios está con nosotros, abre nuestros ojos, que Dios te bendiga y vamos a salir adelante. No tengas miedo. Amén. Mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti, los imposibles ven, haz tu obra aquí, tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas.
no temas, no temas. Hoy escuchamos muy claramente un ejemplo impresionante para que no temas. Abre los ojos, ve el ejército que traes contigo todo el tiempo. Carros de fuego, ejércitos completos están a tu lado contigo porque eres un hijo de Dios. No temas. Mira, últimamente, yo creo que ha sido este último año, yo he aplicado la regla de Dios tiene el control de todo. Hoy nos enseñó con todo el estudio que Él tiene el control de tu vida y de todo lo que pasa alrededor nuestro y que tenemos el ejército todo el tiempo para levantarnos. Entonces yo agarré una disciplina, es una disciplina de decir, cada vez que me siento angustiado, cada vez que se me acelera el corazón, cada vez que empiezo a tener dudas, Dios tiene el control. No temas porque yo estoy contigo. Así que no temas, hermano, no temas, hermana, familia, no vamos a temer porque tenemos el ejército de Dios en nosotros, con nosotros, siempre, siempre, siempre estará Dios contigo. Gracias por ofrendar, gracias por participar, gracias por compartir, gracias por emocionarte, gracias por dejar que Dios transforme tu vida con estos mensajes. Sigue compartiendo, sigue alabando, sigue ofrendando, que la iglesia de Dios está creciendo, que la iglesia de Dios va a ser enorme. Este es tu tiempo de no temer. Nos vemos pronto.